Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. No cabe duda de que vivimos tiempos extraordinarios. Ahora que estamos inmersos en ellos, quizá tenemos poco tiempo para reflexionarlos. Pero estoy seguro de que en unos años estaremos analizando lo muy particular que fueron los días desde que el COVID-19 se hizo presente. Hace casi un año empecé a dar clases en una primaria. Sería mi primera experiencia como docente en ese nivel escolar. Si bien ya había dado clases en línea a niñas y niños en ese rango de edad, otra cosa era ya formar parte de una institución educativa. Mis inicios como profesor, justamente hace 10 años, me tuvieron trabajando a nivel preparatoria y a nivel licenciatura. Hace casi un año que tengo alumnos de nivel primaria. Y, sin embargo, hace apenas unos días tuve mi primer día de clases con ellos. Había ido a la escuela primaria en la que imparto solo para cobrar mi sueldo. Entraba al edificio y veía el patio central y los salones en absoluta soledad. Hace unos días, con Ciudad de México todavía en semáforo verde, asistí al primer encuentro presencial con mis alumnos. Me sé sus nombres, hemos pasado alegrías y tristezas, ha habido infinidad de retos, pero también enormes satisfacciones. A pesar de eso, apenas los vería por vez primera, frente a frente. Vi llegar a los primeros y me emocioné. De tanto tiempo de verlos en pantalla, no había siquiera dimensionado sus tamaños. Vi sus sonrisas, a pesar de que todos ellos llevaban sus cubrebocas bien puestos. Las clases intenté darlas sin contratiempos, conforme a programa. Pero era imposible. Era volver a empezar. Tuve un grupo que fue muy difícil de controlar. Veía en ellos una desesperación por volver a jugar, por empujarse, por abrazarse, por regresar a la dinámica que se detuvo de manera intempestiva para de repente aislarse en casa, para refugiarse detrás de una pantalla. Ese grupo, el difícil de controlar, se despidió de mí de puño, con un agradecimiento y con mucha energía. Me dio mucha alegría, mucha emoción, a pesar de lo difícil que fue esa hora. Ellos y yo vivimos sentimientos encontrados. Hay mucho miedo por volver. El cambio de semáforo regresa a la incertidumbre. El virus, por más que queramos creerlo, no se ha ido ni se irá pronto. Espero de todo corazón que el presente ciclo escolar termine de la mejor manera. Y sobre todo que el próximo, el que arrancará en agosto, resulte mejor para todas y todos. Anhelo, deseo, que niñas y niñas puedan seguir con su formación. Los efectos de la pandemia apenas los vamos conociendo. Faltarán apenas algunos años para conocer sus reales repercusiones. Ojalá reduzcamos pronto lo negativo. Vaya días los que como humanidad estamos viviendo. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y como siempre les doy la bienvenida a un episodio más de esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Ya estamos llegando a los 18 episodios, ustedes no lo saben, pero pues yo se los cuento porque pues además es mi podcast. Es todo un esfuerzo sacar un podcast semanalmente, además de todo lo que estamos produciendo como Enrique Figueroa MX. Ya hacia el final les platicaré un poco también las cosas que vienen próximamente y también les recuerdo que si ustedes mismos están interesados en algún proyecto de podcast, aquí estamos abiertos para escucharlos. enriquefigueroa.mx es donde pueden hacerlo. Y bueno, me da mucho gusto y sobre todo porque además lo estaba pensando recientemente y dije, mira, qué curiosidad, qué coincidencia tan coincidente. El día de ayer, después de que se programa o se publica este podcast, pues fue Día del Padre, así que de alguna manera es como un regalo. Yo espero que sea un regalo y que lo esté disfrutando, porque el día de hoy tengo justamente a mi padre. Jorge Figueroa Márquez es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una amplia experiencia en el diseño y la construcción, realizó sus estudios de educación media superior en la vocacional Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional, con la especialidad de técnico en construcción. Desde su etapa de estudiante de arquitectura, se involucró en el diseño, siendo parte del despacho del arquitecto Abraham Sabludowski y en la construcción, siendo supervisor de obra en la construcción de la central de abasto de la Ciudad de México. Sus inicios, ya como arquitecto titulado, fueron en el área de la planificación y el desarrollo urbano. Desde hace más de 35 años se ha dedicado a la construcción y al diseño en obras públicas y privadas en toda la República Mexicana. Cuenta con un diplomado en edificios inteligentes realizado en la Universidad La Salle.
Actualmente es socio fundador de Marc y Mazá, empresa de diseño y construcción cuya vocación es la realización de proyectos rentables y con un decidido compromiso con el cuidado del planeta. Papá, bienvenido. Hola, Quique, tanto gusto estar en tu programa. Te felicito, es un muy buen programa y repito, me da muchísimo gusto estar contigo para lo que se te ofrezca, para platicar de temas que puedan ser interesantes a tu audiencia. Y pues sí, es un regalo, para mí también es un regalo porque pues es padre aparecer en una emisión que se va a dar a conocer a gente que pues yo no conozco y que ojalá les resulte interesante. Pues a tus órdenes, mi querido Quique. Pues muchas gracias, papá. Por cierto, es la primera vez que tenemos la oportunidad de grabarnos y a mí siempre que me ha gustado el sonido, siempre me ha parecido muy interesante el poder también guardar testigo y testimonio para unos años futuros y recordar este momento de esta entrevista que hay y que quede como un lindo recuerdo. Pero bueno, leí tu semblanza curricular, papá, y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue que te interesaste en todo este tema, cuál fue el punto de inflexión en el que dijiste, quiero, sueño, pienso dedicarme a esto. Pues mira, es una cosa, qué bueno que me haces esta pregunta. Es una cosa muy chispa, ¿no? Es como de esos rayos de luz que te vienen y te iluminan, ¿no? Tú sabrás que pues mi papá pues nada que ver con esto. Mi papá fue comerciante, en paz descanse, en la anterior central de abasto, en la Merced, en la famosa y querida Merced. Sí quiero decir la querida Merced porque es un barrio antiquísimo en el que aprendes muchas cosas. El que es de barrio te lo puede decir y se aprende mucho siendo de barrio. Yo me enorgullezco ser de barrio. Y bueno, no tiene caso hablar de ese tema, pero a lo que voy es que, pues mi vocación tal vez pudo haber sido seguir siendo de ese ambiente del comercio en lo que es la actual central de abasto. Pero curiosamente, desde niño a mí me llamó mucho la atención las obras de construcción. No entiendo, no sé cuál fue el motivo o razón, pero cuando caminaba yo con mi padre de chamaco y pasábamos por alguna obra de construcción, yo recuerdo que le decía, oye, a mí me gustaría ser de los que hacen esto, ¿no? Y así salió, te digo, como una especie de soplo divino, o lo que tú quieras y mandes llamarle a esa sensación, pero así nació ese gusto y cuando se fue dando el desarrollo de mi crecimiento en los estudios, pues simple y sencillamente lo tenía en la cabeza. Cuando se da la oportunidad de meterme al nivel bachillerato, todos mis hermanos se metieron a lo que es el sistema de la UNAM, a la preparatoria. Y recuerdo que mi papá me dijo, oye, ya vete a inscribir. Yo le dije, no, yo no voy a ir a la prepa. Dice, ¿cómo no vas a estudiar? No, sí voy a estudiar, pero no en la prepa, en el poli. Pero ¿cómo en el poli? Haz de cuenta que lo insulté. Pero yo sabía que en el poli había especialidades. Y a mí me llamaba mucho la atención de que había dos vocacionales, una en Río San Joaquín, que era la 2, y otra en el famoso y entrañable casco de Santo Tomás, que es donde estaba la Wilfrido Massieu. Y las dos tenían técnico en construcción. Fui primero a la 2, pero vi que estaba muy retirada, muy sola, no me gustó. Y luego cuando voy a la Wilfrido y veo todo ese ambiente estudiantil, etcétera, etcétera, porque estaba la ESCA enfrente, estaba a un lado la Boca 3, que era una bola de revoltosos, pero bueno, eso ya es otro tema. En fin, era un ambiente tan padre y la Wilfrido tenía muchas canchas de básquetbol y a mí me gustaba mucho el básquetbol. Entonces, bueno, todo se dio y terminé estudiando en la Wilfrido Massieu, gracias a Dios, digo gracias a Dios porque la Wilfrido Massieu, el Politécnico, es una institución, pues, muy importante en el país. Aunque muchos la denigran y dicen que de ahí salen empleados y que de otras universidades salen los empresarios que les van a dar empleo, que es una cosa muy peyorativa y muy fea. Debo decirte que en el poli aprendes enormidades, enormidades. Y cuando estás en tu vida profesional, lo demuestras y te das cuenta. Y luego están sufriendo los que estudiaron, yo tampoco quiero ser peyorativo. Me da mucho gusto y me da mucho, una envidia buena
de los que estudian en universidades tan importantes, como incluso tú, en el Tecnológico de Monterrey, en la Ibero, en la Náhuatl. Pero a lo que voy es que el Poli nos daba tan buena capacidad técnica que les dábamos la vuelta en las horas. O sea, nos dábamos cuenta de la capacidad que teníamos técnica y eso te da un orgullo. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho estudiar eso, aprendimos muchas cosas relativas a la construcción y luego me quise seguir en el Poli, pero lamentablemente mi familia se mudó al sur, encontró un fraccionamiento muy al sur y la ESIA casualmente se había separado arquitectura de ingeniería civil que estaban en Zacatenco y arquitectura se fue hasta Tecamachalco. Y Tecamachalco era un lugar en el que difícilmente llegabas con transporte público común y corriente, ¿no? Entonces a mí se me hizo una cosa muy complicada. Dije, no, ¿yo qué voy a hacer de Paseos de Tasqueña hasta Tecamachalco? Y curiosamente, la Universidad Autónoma Metropolitana tenía poco tiempo que había abierto, que estaba como escuela, tenía como 3 o 4 años, y la primera que se hizo fue en Azcapotzalco, que esa tenía arquitectura. Sí, creo que sí. Y la siguiente que se hizo fue en Iztapalapa, y luego abrió Xochimilco, y Xochimilco tenía arquitectura. Entonces yo dije, fabuloso, porque tenía como un año que se había abierto la UAM Xochimilco, y dije, bueno, pues está al puro centavo. Entonces me inscribí en la Universidad Autónoma Metropolitana, y como siempre estuve trabajando desde que pude en lo que tenía que ver conmigo, dibujante, etcétera. O sea, muy involucrado en mi tema, me gusta mucho, me apasiona, y a la fecha me apasiona, me gusta lo que hago. Me seguí en la Metropolitana, que al principio no me gustó porque tienen un sistema distinto, nos juntaban a todos en un tronco común, en donde dices, bueno, ¿yo qué hago con este que va para veterinaria? ¿Yo qué hago con esta que va para comunicación? Bueno, con esa terminé casándome, pero en fin. Entonces, la cosa es que yo dije, bueno, ¿ya para qué me cambio? Me intenté, fíjate, como diciendo, Dios mío, ¿por qué me desvié del camino de mi familia? E intenté regresar a la UNAM. Pero en la UNAM me dijeron, pues es que tendrías que repetir porque bla, bla, bla. Dije, no, yo a la goma, no, yo no estoy para estar repitiendo. Además estoy trabajando, estoy aprendiendo de lo mío y voy por la instrucción que me dé la UAM, que no digo que fue mala, tampoco te puedo decir que fue excelente, pero fue una instrucción adecuada, complementaria al trabajo, y ahí terminé la carrera. Ahí terminé la carrera y bueno, un poquito con eso te explico de por qué el gusto por lo que hago. Fíjate que, y sobre todo porque este episodio lo titulamos Introducción a Diseño y Construcción, me gustaría nada más antes de entrar ya a la carnita del episodio, que nos platicaras un poquito porque la vez pasada, el episodio pasado, y lo remito a él, que fue el halconazo, justamente con un egresado también del Politécnico, nos platicaba de esta forma del propio Politécnico de la vocacional. ¿Qué tan importante fue digo, ya me lo mencionaste, pero ¿por qué crees que es importante un proceso como la propia estructura educativa de la vocacional para la formación de profesionales? Porque finalmente es algo, en este caso, pues, muy del Politécnico y que se ha mantenido y que ha funcionado muy bien como parte de su estructura. Mira, no soy un estudioso de ese tema. La verdad es que no me podría yo adjudicar a darte una opinión de por qué sucede, pero en base o con base en lo que yo viví, nosotros teníamos profesor, yo estudié en el turno vespertino. En el turno vespertino iba la mayoría de los que trabajábamos y estudiábamos. Yo tuve muchos profesores militares y los militares, como su formación es con una disciplina férrea y o te alineas o te en cuarentena o lo que sea, entonces son muy obedientes, son muy aplicados en lo que hacen, y ellos nos daban física, matemáticas, y era una cosa impresionante, o sea, aprendíamos bastante. Entonces yo creo que mucho del éxito del Politécnico es que ahora sí que los maestros militares daban instrucción ahí, y muchos de los egresados del Politécnico regresaron a dar cátedras ya con maestrías y doctorados. Yo tuve algunos profesores egresados del Politécnico que daban cátedras y maestrías en ya universidades de paga, en la propia UNAM. El Politécnico de alguna manera, no sé si por su propio nombre,
politécnico, la vocación era mayor técnica, no teníamos humanidades. Si a mí me preguntas de historia, de literatura, pues la verdad soy un neófito, porque eso no lo teníamos mucha técnica, mucha técnica. Entonces tal vez su propia vocación y digamos, su línea de estudio o su programa de estudios dirigido a eso es lo que ha propiciado esa calidad en cuanto a la técnica, porque incluso había concursos a nivel nacional y esos te daban chance a nivel internacional a competir en cuestiones de matemáticas, de física. Y la verdad era terriblemente muy buena en ese aspecto el Politécnico. Y la vocación es un bachillerato, pero el bachillerato con una vocación muy técnica. Y en el caso de la especialidad, pues tenías después de tus estudios talleres abocados a la construcción. Incluso nos ponían a pegar ahí, a hacer una revolturita y pegar tabiques y íbamos a hacer levantamientos topográficos afuera de la ciudad en diferentes regiones. O sea, aprendimos mucho y pues eso es muy padre para los que nos gusta lo que hacemos. Porque cuando tú vas a dedicarte profesionalmente a esto, si ya previamente tienes la base de conocimientos en lo que sabes cómo se hacen las cosas, pues te es más fácil dar instrucciones para que se hagan bien. Entonces eso te va abriendo un camino muy adecuado para que tú vayas formando a tu equipo de trabajo y vayas haciendo un camino en esta profesión, pues lo más correcto posible, ¿no? No sé si contesté un poquito tu pregunta, Kike. No, sí, y es que es todo un tema y ya lo iremos justamente perfeccionando también en el episodio pasado, otra vez los vuelvo a remitir al mismo. Estábamos pensando también por qué de repente quizá la UNAM es un poco como más mediática, ¿no? Se habla más de ella y demás, pero pues sí, la verdad es que el Politécnico pues también tiene mucho de qué hablar y bueno, haremos más episodios al respecto, la verdad es que Bueno, sí. déjame decirte un poquito de la UNAM. Uh-huh. La UNAM también, mis respetos. O sea, el poli es el poli con la cuestión técnica, pero de la UNAM han salido una cantidad de profesionales. Sí, o sea, sí. Unos arquitectos, digo, en el mundo de la arquitectura, unos arquitectos. Y yo he sido formado y he trabajado con ingenieros civiles salidos de la UNAM, unos ingenieros. O sea, la instrucción de nuestra profesión en cuanto a ingeniería civil y arquitectura es muy buena en este país, pero muy buena. El problema está en otros aspectos. Pero sí, la UNAM, digo, el Instituto de Ingeniería, mis respetos. O sea, hay tantas cosas, pero en fin, sigamos. Es que justamente es un poco por donde lo quiero agarrar y también sí, saludos a la UNAM. Yo también estudié en la UNAM, estudié historia, pero entonces, a ver, yo conozco tu pasión por tu profesión. Yo diría que también, obviamente, entre mi mamá y tú, de ahí, yo abrego toda esta situación de la pasión por las cosas que hago. Y también, justamente por eso siempre te he escuchado hablar de diseño, de construcción, de lo bueno que eso es el trabajo hecho en México, de que inclusive ha inspirado, también ofrecemos un servicio de tours en donde tú mismo también has participado con aspectos técnicos de diseño y construcción. Recuerdo sobre todo una charla que nos diste en un tour sobre el rescate o la nivelación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y como que es una eso. tecnología que se exportó al extranjero. Es que es justo eso, y es un poco a lo que voy, porque el viernes pasado, al lunes que se publica este episodio, yo estaba en el metro, como muchos millones de mexicanos que usamos el metro, que a la fecha, y a pesar de cómo es, me parece y me sigue pareciendo el mejor transporte público de la Ciudad de México, ¿no? O sea, te Estoy de conecta acuerdo contigo. por un te conecta por un precio que quizá eso tendríamos también que ver si es justo, porque la verdad es que es muy barato. Te puedes mover. Quítale el quizá, sí. Y, y, y la verdad es que te mueve muy rápido, muy bien a cualquier parte de la ciudad. Hace falta más lugares a los cuales te lleve el metro, la verdad, si fuera Hace así, falta mucho metro, Quique. hace falta mucho. Metro. Perdón que te interrumpa, pero en el plan máster original había 21 líneas del metro. 21. Wow. ¿Ese plan Pero máster de qué año es? pues el plan ¿60, máster 50? trata de los inicios de las construcciones del metro. O sea,
Era un plan máster para que hubiera 21 líneas en total. Eso es muy interesante porque además, pues la ciudad cuando se lanza ese plan máster no era del tamaño que es. No. Y además, la tecnología que desarrollamos mexicana para hacer las construcciones túneles para el metro, también es una tecnología, digamos, muy importante, muy de vanguardia y, y muy buena. O sea, nosotros deberíamos de seguir haciendo construcciones de metro y no trenes suburbanos que no son suficientes, que no resuelven, que quitan espacio donde se requiere el espacio para otras cosas. Y sin embargo, irnos por abajo, la tecnología subterránea es lo mejor. No tener ese tipo de problemas, bueno, ya para qué hablamos de lo que recién pasó. Vamos, justamente vamos a eso. Lo que decía entonces es que estaba en el metro el viernes pasado, el viernes anterior a este episodio, y yo tengo que usar la línea A, que es la otra férrea, además de la que ahorita digo, lo que Línea me 2. recordó. Exactamente. Y en esa línea constantemente siempre hay presencia de humo en la estación de Pantitlán. Y hubo un momento en el trayecto en el que el vagón como que se medio movió un poquito. Yo siempre voy muy tranquilo, pero te juro, papá, que estaba viendo la cara de un hombre como de tu edad y de un chico como de mi edad, y la cara de terror, preocupación, no estoy exagerando, no estoy siendo amarillista, de verdad me terminó transmitiendo un poco de angustia, porque nada más veía sus caras, y obviamente en sus caras yo veía la tragedia de la línea 12 del metro. Bien mencionaste, y por eso remití un poco a cómo México se ha destacado en eso, eh, el propio suelo, o sea, la primera línea que se construye es la 1, que además pues pasa por el suelo más difícil, no sé si del Sí, país, ¿no? exactamente, sí. Entonces, ¿cómo? Y porque además se junta con que recientemente se anunció esta semana uno de los primeros informes de qué fue lo que pasó, por qué gente murió, por qué familias fueron destruidas, ¿no? Literalmente, no estoy siendo exagerado. Fuentes de trabajo, o sea, muchas cosas se destruyeron a partir de qué. ¿Por qué suceden este tipo de cosas cuando tenemos justamente todo lo que ya mencionabas, papá? Mira, no es fácil decir el porqué, pero sin duda, una palabra que destaca y que hay que ponerla entre comillas, en negrita, subrayarla, remarcarla, es irresponsabilidad. Hay mucha irresponsabilidad, desgraciadamente, en nuestro medio de construcción. Yo en todos los años que llevo, es el pan de cada día de que hay buenos, medios buenos y malos. Y desgraciadamente hay muchos malos. Pero luego, porque tienen relaciones, porque son amigos, por lo que tú quieras y mandes, tienen los trabajos importantes y desplazan algunas veces, no siempre, a los buenos. Entonces, no quiero decir que eso haya sido simple y sencillamente la explicación de lo que pasó en la línea 12, pero mucho tiene que ver la irresponsabilidad. Y la responsabilidad, digamos, en forma genérica, de toda la cadena de personas que están involucradas en una obra tan compleja como esta. O sea, desde los que tuvieron la idea, hasta los que hacen los primeros bosquejos, hasta los que hacen los diseños, los cálculos, si los revisan bien, si no los revisan bien, si, que te digo, hay muy buena ingeniería, sobre todo estructural, de cimentaciones, hay excelente ingeniería, pero está el factor, revisa lo que hace tu gente. O sea, una cosa es que tú seas un brillante ingeniero y hagas un gran proyecto, un gran cálculo, que luego tiene que pasar a dibujo, que tiene que dibujarse tal y como está con base en las memorias de cálculo, pero esos dibujos los realizan dibujantes, que no quiere decir que sean malos, pero que no tienen la misma capacidad que lo diseñó, y tiene que ser revisado que el plano haya quedado conforme a lo que decía la memoria de cálculo. Y luego ese plano va conjuntamente con otros planos a tener relaciones, y hay una interrelación de todos los planos para lograr un objetivo final de una obra de construcción que tiene que llevar mucha, pero mucha supervisión del trabajo ejecutado para que cuando salgan esos planos completos, definidos, estén bien revisados y hayan sido conforme a los cálculos que se hicieron y se les ponga un sellito de aprobado para construcción, que es lo que se conoce como un proyecto ejecutivo. Ok.
Ese proyecto ejecutivo considera tanto memorias, cálculos, los elementos para los cuales va a servir, en este caso, los trenes que iba a utilizar, el peso de los trenes, la velocidad a las que se van a desarrollar, si las llantas son de metal, de hule, de lo que tú quieras. Todo eso se analiza, lleva un tiempo, se tiene que hacer bien, no puede responder a presiones de que, oye, apúrate con el proyecto, oye, espérame tantito. Es como si le dices a una mamá, oye, apúrate a tener el bebé, no, espérame, son 9 meses, Ajá. espérame. Y eso es muy dado en nuestra gente de la política en este país. Hay presiones, es que no, es que yo tengo, es que las elecciones, es que a Chuchita la bolsearon, y no puede ser así, no podemos seguir con esa dinámica de los proyectos importantes supeditados a presiones políticas por posiciones ante la sociedad. No puede ser. O sea, tenemos que, por eso yo decía la palabra responsabilidad. Tenemos que ubicar las cosas dentro de los tiempos correctos, hacerlas bien, ser profesionales, ser muy responsables, porque lo que estamos nosotros dibujando, diseñando y a la vez construyendo es para que se transporte un montón de gente que no tiene por qué ir con el Jesús en la boca como lo que te pasó recientemente, de que qué va a pasar. No puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, se termina el proyecto ejecutivo, se tiene que llevar a construcción y ya no puedes estar haciendo cambios así nada más. Y si por alguna razón o causa, motivo o razón necesitas hacer un cambio porque hay un imprevisto, porque a lo mejor los trenes pues ya reventó la empresa que los hacía y hay ahora otra empresa con otros trenes, ok, todo se puede hacer, pero con una revisión adecuada para que todos esos nuevos elementos correspondan con lo que se va a hacer antes de hacerlo. Antes de hacerlo. Una vez que ya hiciste un proyecto es porque ya revisaste existencia de materiales, equipos, que lo tienes todo perfectamente hecho y que se puede hacer. Es un trabajo en donde simplemente hay que hacer las cosas con experiencia, con profesionalismo y gente que sepa, que tenga experiencia. No, vuelvo a repetir, ya dije la experiencia, pero es muy importante. Entonces, si ya tienes todo eso listo, ahora sí, ponte a hacer la obra. Y cuando hagas la obra, concúrsala con gente que demuestre que sabe hacer ese tipo de obras. Porque no es lo mismo que le des la obra de una línea 12 a alguien que solo hace casas, o que le des la línea 12 a alguien que hace instalaciones, no sé. Tiene que ser una persona que demuestre que tiene la capacidad de trabajos similares. ¿Por qué? Porque eso conlleva experiencia, equipo de trabajo que sabe lo que están haciendo, conoce los sistemas constructivos, tiene el equipo o se puede allegar de él, etcétera, etcétera. Una vez que haces eso, entonces se hacen contratos, se establecen compromisos, penas, multas, lo que tú quieras y mandes, fianzas, garantías, toda la seguridad que hay para que una obra de construcción se desarrolle correctamente. Y cuando le estés haciendo, entonces ya el contratista, el constructor, es su obligación y su responsabilidad ver que el maestro Panchito pegue bien, suelde bien los ternos. Es la obligación de la constructora, eso quiero dejar muy claro, porque es el que dice, yo la voy a hacer, yo me comprometo, y debe de tener a su supervisor, a su residente, pero tiene que haber un responsable, y el responsable es el constructor, y no solito, pero es el primer responsable, porque es el que dice, yo lo puedo hacer. ¿Cómo va a decir alguien, yo lo puedo hacer, y a la mera hora no vigila lo que hacen, quieren supervisar a través de WhatsApp, a ver, muéstrame si ya quedó, a ver, pásame una imagen? No, eso no es posible. Y caemos mucho en esos errores. Yo tengo miles de experiencias que te puedo platicar, pero que necesitaremos como 20 programas. Pero bueno, la cosa es que si no revisas lo que se hace, porque para todo hay un procedimiento constructivo ya conformado, que te dice cómo debe de ser, que si cuando se hace en frío hagas esto, que si cuando ya está listo le pegues para ver si no se caiga. Todo está analizado, bendito sea Dios, tenemos mucha información, sabemos, hay normas y procedimientos, las NOMS mexicanas, normas internacionales, el ACI, el etcétera, etcétera. Todo está, simple y sencillamente hay que aplicarlo correctamente y hay que supervisar. El propio constructor se autosupervisa. Luego hay en este tipo de obras tan grandes supervisiones externas. También deben ir y ver, a ver, pégale, no se cae, te firmo, lo que sigue. También está la figura del director responsable de obra. El señor tiene que ir a ver antes de que cuelen que todo está perfectamente en orden y firmar.
Y si no lo hizo, es su bronca, es su responsabilidad y es un problema que puede generar la tragedia de lo que pasó. No sé si me estoy explayando demasiado, Quique, pero por ahí va el asunto. Sí, no, y ahorita voy a retomar algunos de los puntos para aterrizar un poco también en este tema que, repito, es introducción a diseño y construcción. Decíamos antes de grabar que sonaba como libro de texto y podemos hacer varias ediciones de este libro de texto porque la Y verdad el la tema verdad es, es que es un tema muy amplio, como te podrás dar cuenta, muy apasionante y del cual podemos hablar horas y horas y horas. sí, nada más para cerrar esta primera parte de la entrevista y porque es algo que pues, tanto a mí como a la gente que nos está escuchando nos genera dudas y yo platicando antes de la charla contigo, lo estábamos platicando y me generó como preocupación y duda. Decías que ahora, bueno, justamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunciaba que en un mes iba a haber una especie de respuesta y la línea 12 empezó justo como decías, entre presiones, ¿no? Entre presiones de que se estaba acabando el sexenio del jefe de gobierno de ese momento, que era Marcelo Ebrard, y pues justamente por esos tiempos políticos que mencionabas, pues la presión fue de ya hay que sacarlo, ¿no? Eso generó problemas. Ahora, para resolver ese problema, otra vez nos encontramos con ese tema y me quedo pensando en construcciones de también grandes, un Tren Maya, un aeropuerto, y todo tiene que quedar en este sexenio. Entonces es lo mismo. Mira, los tiempos no es tanto el problema. O sea, una secuencia de tiempos va en función de la cantidad de personal o de equipos de trabajo que puedas meter dentro de las posibilidades de espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y habiendo los recursos. O sea, los tiempos, si los eventos, o sea, no puedes colar la losa del piso 3 si no has hecho la losa del piso 2, ¿no? Por decir algo. O sea, si los eventos no se contraponen entre sí, se pueden hacer las obras en tiempos muy reducidos conforme a las posibilidades tanto técnicas como de personal, ¿no? Okay. Todo eso es posible. El problema está cuando se tardan mucho las decisiones en inicio de algunos trabajos y se van comiendo los tiempos y luego llegan las prisas de que ya se acabó el tiempo en el que debe de estar y empiezan las presiones. Yeah. O también el problema está cuando los recursos no fluyen adecuadamente y entonces eso retrasa los procesos y cuando urgen las presiones ya está el tiempo encima y trabajos que son importantísimos y que deben ser hechos con cuidado terminan haciéndose con prisas, terminan haciéndose en condiciones inadecuadas, por ejemplo, terminas colando con aguaceros encima y eso es la peor estupidez que puede haber, porque el concreto, si le cae exceso de agua, se deslava, te lava el cemento, ya no amarra como debe de amarrar, y si lo dejas así, no lo ves cuando termina el siguiente día, lo ves durito, pero no sabes lo que estás dejando. Y eso es un gravísimo problema a futuro. Ahora, las prisas de los políticos han sido toda la vida. Uh-huh. Una de mis primeras obras y muchísima experiencia fue en la Central de Abasto, en la Ciudad de México. Una gran obra. En el 80, sí, enorme obra. Yo aprendí mucho ahí. En el 81. Y la inauguración fue una cosa como lo que estábamos ahorita platicando. López Portillo le urgía que se inaugurara. La obra no se había terminado y nosotros estábamos todavía trabajando en muchas cosas que tenían que terminar. Y llegan unas cuadrillas de soldados o ve tú a saber de qué y empiezan a poner mamparas y las pintan de blanco y pintan el suelo así como con pastito verde, todo para que ya se vea que está terminado y al siguiente día llega el señor presidente López Portillo con Jan González y ya se inaugura, ya se hizo la obra, lo bautiza con el nombre de Jan González, se van y luego quíteme toda esa porquería porque tenemos que seguir acabando. Eso es toda la vida. También recuerdo anécdotas que me platicaba pues, iba a decir gurú, pero no sé si la palabra es correcta, pero un padre mío en la construcción que fue el ingeniero Coleman, en paz descanse, que también me decía, él le trabajó mucho al Seguro Social, y me decía, arquitecto, van pasando las camas de un hospital a otro para que se vean que ya están terminando para que el presidente Echeverría vaya inaugurando. Eso es de toda la vida. No quiere decir que esté bien, es un error, pero hay maneras de atacar las cosas. O sea, si tú lo vas a terminar por vista, bueno, por vista,
pero sé responsable y sabes que te falta terminar y hacer las cosas bien. Entonces termínala bien. Pero está el proceso, digamos, el asunto previo, hablando de la línea 12, de que los procesos constructivos no los estaban haciendo bien. Viste unas imágenes donde se venía una zona con una cantidad de pernos y otra con menos de la mitad. Eso quiere decir que les agarraron las prisas, que dijeron ya échale, cuélale, lo que sea. Y esa es la palabra irresponsabilidad. Volvemos a lo mismo. Pues sí. Lo que tú me decías de lo que te pasó recientemente con la línea A, pues ahí yo lo achaco al asunto del mantenimiento. Uh-huh. Porque cuando tú terminas una obra tiene 3 pasos: el diseño, la construcción y el mantenimiento. Mantenimiento. El diseño hay que pagarlo, la construcción también, es el costo normalmente más alto, pero para el mantenimiento hay que dejar una cantidad de recursos fija, porque hay muchas cosas que tienen que tener un mantenimiento constante, que si no se le da, va habiendo desgastes, va habiendo problemas, y pueden suceder problemas como un incendio que hubo recientemente, el asunto de los trenes que chocaron, uh-huh. y digo, ponen a la gente a sufrir, a los de mantenimiento, porque no les dan recursos y quieren que hagan milagros, y eso no es posible. Entonces, sí. Bueno, es una complejidad, pero todo se remite a ser responsables, a saber qué se debe de hacer y no dejar de hacerlo, no ahorrar por ahorrar. Decir, hoy vamos a ahorrar, quítale el presupuesto de mantenimiento del metro. Dices, Dios mío, es como un suicidio. Entonces, fíjate en qué posición estamos. Entonces, bueno, seguimos como tú me digas. Sí, pues, y nos dejas pensando, porque sí, justamente mencionabas todas estas cosas, el incendio, el choque de trenes previo, porque pues en el discurso se está diciendo, no, es que el problema fue de origen y luego el que siguió, pero y estas cosas sucedieron recientemente. Entonces, bueno, nos pone mucho a pensar. Vamos a hacer una pausa porque justamente quiero aterrizarlo. Ahorita estamos hablando de las grandes obras, pero pues todos vivimos en espacios que alguien construyó. Así o es. Que alguien dice que ese es otro tema. ¿No? Entonces vamos a aterrizar un poco a esto. Estamos hablando de introducción a diseño y construcción y pues papá, ahora sí que va a ser así como de ya, chole, ¿no? Pero pues nos vamos con tu sección. No, ¿por qué? Pues es muy interesante mi sección siempre. Bueno, eso es lo que yo pienso. No, a nosotros nos gusta tenerla aquí en Enrique Figueroa MX. Es justamente diseño y construcción con Jorge Figueroa Márquez y pues es justamente nuestro invitado acá en Enrique Figueroa MX. Ya regresamos, ya volvemos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. El primer informe del peritaje a los sucesos del colapso en la línea 12 del metro nos motiva a realizar los siguientes comentarios. La ejecución de cualquier procedimiento en una obra de construcción, desde su concepción, diseño, cálculo y desarrollo constructivo, requiere de tiempos determinados. Los tiempos de cada evento se organizan en una secuencia ordenada, dando como resultado un tiempo total del desarrollo de la obra de construcción que corresponda con las necesidades del usuario o contratante. Modificar esta secuencia de eventos por presiones de cualquier otra índole, distinta a la de la conclusión satisfactoria de la obra de construcción, siempre será un error. Por ejemplo, comenzar la obra sin tener el proyecto ejecutivo concluido. Como su nombre lo indica, el proyecto ejecutivo es toda la documentación necesaria para la ejecución satisfactoria de toda la obra de construcción. No todas las construcciones son iguales, por lo que al contratar al constructor, se debe buscar que tenga la experiencia y los recursos humanos y materiales para realizarla. Cada uno de los conceptos de trabajo cuentan con un procedimiento constructivo para su correcta aplicación y debe ser realizada por personal capacitado. Por principio de cuentas, la empresa constructora es responsable por la ejecución de dichos trabajos y debe asegurarse a través de su control de calidad interno y de las pruebas que por norma existen, que se realicen de la manera adecuada y conforme a lo que se indica en el proyecto ejecutivo. En muchas obras también existe la figura del supervisor externo, el cual debe autorizar realizar el trabajo subsecuente siempre y cuando el que lo antecede esté correctamente ejecutado. Todos los eventos de relevancia se registran en un libro conocido como bitácora de obra y son firmados por los profesionales involucrados y por el director responsable de la obra. Si existe la necesidad de realizar modificaciones al proyecto ejecutivo,
Se debe evaluar y autorizar por el comité técnico encargado de la realización de la obra y se debe documentar y firmar por los responsables. No hay forma de que algo salga mal si todo se realiza conforme a proyecto y siguiendo a la letra las normas y los procedimientos constructivos. Evidentemente esto no sucedió así en la construcción de la línea 12, y lo que sucedió recientemente nos lleva a pensar que se puede repetir en algún otro punto de esta línea. En mi opinión, se tiene que hacer todo lo que la tecnología y el conocimiento actuales nos permitan para revisar minuciosamente todo lo relacionado con esta obra. Esto lógicamente lleva tiempo. No es posible regresar de nuevo a las prisas de políticos que irresponsablemente no toman en cuenta la importancia del suceso y comienzan con tiempos predeterminados a realizar compromisos que solo resuelven su imagen ante la sociedad. Todos deseamos que una tragedia como esta jamás vuelva a repetirse, pero para lograrlo, las palabras responsabilidad y ética profesional deben estar por encima de todo antes de tomar decisiones y realizar compromisos. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de haber escuchado a Jorge Figueroa Márquez con Diseño y Construcción, Marc, regresamos con Jorge Figueroa Márquez. ¿Cómo estás? Hello, aquí sigo. Si me aguantan todavía, aquí sigo. Yo para platicar soy bueno. Buenísimo. Estamos hablando de introducción a diseño y construcción, papá. Y justamente antes de irnos al corte te lo decía. Pues de todas maneras, o sea, sí estamos hablando de estas grandes obras que impactan y demás, pero digo, no quiero decir que no impactan que impactan de mayor o menor medida, pero te voy a poner un ejemplo. Recientemente vine a un edificio que no tendrá más de 5 años, 4 o 5 años de haberse construido, y estoy entrecomillando, ¿no? Y ahorita voy a decir un poquito el ejemplo de ello, ¿no? Lo adquirimos, es un departamento nuevo, uno supondría y diría antes de comprarlo, pues nada, o sea, está bien que sea nuevo porque pues eso va a significar que no hay problemas, ¿no? O sea, si uno adquiere un edificio, un departamento, una casa en algún sitio que ya fue usado, pues obviamente por lo que mencionabas del desgaste natural, de mantenimiento y todo eso, pues sabremos que podremos esperar algunos problemas, ¿no? Llevaré acá unos como 8 meses. Es una construcción, por cierto, y sí lo quiero decir, de 3,000. Si ustedes los ven anunciados en alguna parte, por favor evítenlos, ¿no? Por su calma mental, y lo voy a estar diciendo constantemente. 3,000, de verdad no adquieran algo con ellos. Y de repente uno se encuentra con cosas como, ya han abierto aquí en tu casa, papá, diría la casa de los demás, pero si no van a venir aquí a decir, oye, tú nos dijiste, ¿no? Digo, siempre son bienvenidos, nada más avisen, ¿no? Ya abrieron una pared 3 veces porque había una filtración de agua, ¿no? El lavadero constantemente se tapa, y ahorita en un departamento de arriba están tratando, y eso también es así como de, ¿cómo? Buscar dónde estaba un tubo, ¿no? Los elevadores de los edificios constantemente tienen fallas, ¿no? Constantemente. Los elevadores de los autos, hay uno, este edificio tiene 2 pisos de estacionamiento, se conectan con 2 elevadores, también tienen constantemente fallas. En fin, son muchas situaciones que para un edificio relativamente nuevo, bueno, pues sí, nuevo, es como de sorprender, ¿no? Y luego, pues también uno, o sea, yo me dedico, mira, 3,000 y yo tenemos algo en común, papá. Los dos no sabemos construir. El problema es que pues, ellos se dedican a eso, ¿no? Yo me dedico al cine, me dedico a la historia, me dedico a la educación, y de repente viene alguien, un encargado, y te empieza a decir, no, es que no sé qué, y te empieza a marear con cosas, ¿no? Y te dice, es que estas cosas surgen, y yo, por tu pasión, por tu conocimiento, porque siempre lo has dicho, y lo mencionaste ahorita, si hay un buen proyecto, pues no hay de esto, ¿no? Y luego, pues parece que los planos, y justo como mencionabas,
pues se fueron modificando, ¿no? O sea, no hubo un cuidado y ya no se sabe si eso como estaba dibujado igual ya no corresponde a como es, ¿no? Por cierto, otra vez a la gente de 3000 estamos esperando los planos, ¿no? Y muchas de esas cosas, y entonces uno dice, caray, y justamente esta gente, pues irresponsable, porque además se juntó con que hubo 3 equipos de personas trabajando aquí en el departamento por 3 distintos problemas, y pues uno malamente dice, es que pues ustedes como los del metro, pues son igual de irresponsables, o sea, y Dios no lo quiera, y ya haremos un episodio sobre el sismo cuando sea septiembre de este año, pues se traslade a otras cosas en donde pues uno dice en qué manos está y cómo uno como alguien como yo puede ver, saber qué hacer, porque pues es frustrante porque además es patrimonio, es dinero que uno se gana y cada vez es más difícil ganarlo, ¿no? Sí, Quique. Mira, lo que tú comentas, caemos en lo mismo, caemos en lo que platicábamos hace rato de la irresponsabilidad que impera, y en este caso, pues en la industria de la construcción. Entonces, muchas veces en los desarrollos inmobiliarios, la mayor parte de las veces se está privilegiando el costo de rentabilidad para el que puso el inversionista o el constructor, ¿no? Entonces, a veces se vuelven abusivamente ambiciosos en el costo y exageran y empiezan digamos, a demeritar el valor de las cosas que son importantes como calidad de materiales o calidad de mano de obra. Y con tal de sacar más ganancias, o por un mal cálculo no las podían sacar y las tienen que sacar a base de malas calidades y trabajos baratos y por lo tanto malos, mal pagados y mal hechos. Entonces, ese es un problema que está latente y continuo en los desarrollos inmobiliarios. Y hay gente que pues como tú, no saben, o sea, ven una cosa nueva y dicen, bueno, si está nueva, pues no puede tener fallas tan inmediatamente, ¿no? Pero lamentablemente sí las tienen. Y es por este motivo, de que estas empresas inmobiliarias que no deberían de tener licencia para seguir haciendo este tipo de trabajos o permiso para seguir haciendo este tipo de trabajos, la siguen haciendo y sacrifican, te digo nuevamente, la calidad de los materiales. Punto que pueden poner una calidad de material mejor, pero que les quita un peso de la bolsa y prefieren poner el peor, ¿no? Porque hay diferentes calidades de materiales en el mercado para todo lo que me digas, ¿no? Un buen lavabo, una buena mezcladora, un buen WC, una buena regadera, un buen calentador, una buena tubería, para empezar. Y también hay calidades de mano de obra. Un buen maestro que sabe pegar bien los tubos, un buen instalador de cosas de eléctricas, un buen albañil, un buen etcétera, etcétera. Las marcas de los elevadores, una buena marca que por un poco más de dinero te ofrece una garantía mayor, un programa de mantenimiento incluido, pero que se van normalmente por lo barato. Y lo barato, como dice el refrán viejo, pues lo barato sale caro. Uh-huh. Pero no les importa porque pues ellos simplemente y sencillamente heredan el problema al usuario. El usuario lo compra y bueno, pues ya es una rebatinga de que a ver quién se cansa más rápido, ¿no? Claro. Y eso es injusto. Y eso no es posible que se siga dando, pero lamentablemente se da. Y volvemos a caer en el problema de que el constructor es el directamente responsable de los problemas que hay en una obra. Y si no revisas qué hacen tus maestros, y si tus maestros, porque están mal pagados o con precios muy castigados, tratan de hacer las cosas rápidas porque también son gente irresponsable, algunos, no todos, hay mucha gente muy capaz y muy buena como mano de obra, pero algunos se ven a veces hasta forzados porque ya no les sale. Están perdiendo dinero, entonces tienen que hacer las cosas así medias mal hechitas y no hay nadie que revise que quedaron bien. Y luego los mismos constructores no aplican la normatividad existente de pruebas que hay que hacer. En todo se puede hacer pruebas. Tanto en losas se pueden hacer pruebas de carga para revisar que las cosas están bien hechas, como en las instalaciones eléctricas se hacen pruebas para ver que todo funciona, como en las instalaciones hidráulicas se cargan las tuberías para ver que no haya fugas,
como en las de los drenajes, se prueban para que vean que sale y todo corre bien. Entonces, no lo hacen, pagan los trabajos, y si lo hacen y pagan los trabajos aún estando mal hecho, pues ya empezamos a entrar en el factor corrupción, de que el maestrín pues le dio, digo maestrín no por demeritarlo, simplemente por hablar de él, de que le dio para su refresco al residente, y el residente dice, bueno, pues te autorizo y ya, porque pues, finalmente trabajo ahorita aquí, mañana trabajo en otro lado, o sea, la irresponsabilidad. ¿Y qué pasa? Pues que los trabajos se los dejan mal hechos al usuario, y el usuario es el que lamentablemente tiene que sufrir y vivir con estas cuestiones, ¿no? Y si no, pues desesperarse y entablar juicios que ya le cuestan dinero, pero que también se puede hacer, o sea, se puede decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Esto está muy mal, mejor devuélveme mi dinero, ¿no? Ya no quiero, deshagamos el contrato, ¿no? Yo no quiero vivir aquí. Y es posible, digo, pero ¿qué necesidad? Entonces, esas cosas que normalmente se catalogan como vicios ocultos, sí existen los vicios ocultos, pero aquí ya pecan porque ya son megavicios ocultos, ya son cosas muy, muy, digamos, muy, ¿qué palabra puedo utilizar? Pero algo craso, ya, cosas que dices no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que se sale el agua aquí, que se sale el agua allá? ¿Qué no hicieron pruebas? O sea, ya cosas tan evidentes de mal hechas que no puede ser posible. Y luego si son disque supervisadas por entidades que deben de tener parámetros de revisión muy importantes, como en este caso creo que lo que tú adquiriste fue supervisado por el FOBISTE, dices, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, es una cosa muy complicada. A mí me da mucho coraje porque sigue habiendo mucha mala construcción por todos lados. Uno lo sigue viendo y pues no es posible porque estas cosas que no repercuten en la vida no les están dando importancia. Las que sí repercuten en la vida, como son las cuestiones estructurales, que son más revisadas, que el ingeniero, el DRO dice, la firmo porque si no me voy al bote si pasa algo, son un poquito más cuidadas, ¿no? Uh-huh. Pero estas de las instalaciones que dicen, pues, ¿qué puede pasar? Pues se les sale el agua, que llame al plomero, les vale gorro. Y es el clásico, ahí se va que lamentablemente lleva muchos años enquistado en nuestra sociedad mexicana, del famoso ahí se va. Yo estoy peleado con el ahí se va, con mi propia gente. Cada vez que oigo algo así, casi les doy un cuerazo, o como antes nos educaban, del cinturonazo para que te eduques, de que, oye, no puede ser así, no podemos estar con el ahí se va, hagamos las cosas bien. Entonces, es lo que te podría comentar con relación a esto de los edificios, de que sí, por desgracia, hay mucha mala calidad, hay una cadena de sucesos que pueden propiciar esto, el precio mal pagado, la persona que por ese mal precio pues no es muy buena para hacerlo, sin embargo lo hace, el maestro que dice, pues yo ya soy maestro, pero en realidad no es maestro, pero quiere que le paguen más y se hace pasar como maestro y no sabe hacer las cosas, pero es el único que puede cobrar al precio que le están dando. En fin, es una serie de sucesos que siguen dándose, por desgracia, en nuestro medio de la construcción. Sí, es una cadena de sucesos muy desafortunados, porque yo también, siendo muy franco con esta gente que viene justamente en el periodo de la garantía, les digo, es que, pues, y siempre toco madera, ¿no? Y digo, es que primero Dios nada más sea esto y no en otro eventual sismo, porque en esta ciudad tiembla, o sea, eso es algo que sucede, o sea, eso no está en discusión, no es algo que podamos controlar. Primero Dios, la gente de 3000 después no esté en Tombuctú, ¿no? Así, escondiéndose, porque pues no solamente fueron los tubos, no solamente fue la filtración del agua, no solamente fueron los elevadores, sino que fue algo mayor. Pero bueno, ¿qué recomiendas para un mortal? ¿No? Digo, todos somos mortales, ¿no? Pero para alguien que se va a acercar porque además, esto no solamente sucede en este departamento, esto no solamente sucede en la línea del metro, sucede en construcciones que también valen muchísimo dinero y que alguien dice, pues como vale muchísimo dinero, pues seguramente así está construido. O sea, sucede mucho y alguien pues no conoce, entonces ve y dice, pues es nuevo, se ve bien. ¿Qué recomendarías para alguien? Porque además otra vez es patrimonio. Sí, yo lo que les recomiendo a todos es que siempre se asesoren de un profesional. Siempre. Igual te cuesta 100 pesos, igual te cuesta 1000 pesos, pero vale más porque vas a tener una opinión muy certera o muy aproximada a la verdad
de lo que puedes estar queriendo adquirir. Y si lo haces en el proceso de preventa, cuando empiezan las obras en su etapa de cimentación y van apenas a construcción, mucho mejor, porque le puedes decir, oye, arquitecto o ingeniero, que yo quiero comprar aquí, voy a dar el anticipo, pero si después de lo que tú me digas no me gusta cómo está, pues que me lo devuelvan, ¿no? Entonces, le puedes dar una iguala a esta persona para que se dé unas vueltas y vea cómo van con la construcción. Eso sería lo ideal, ¿no? Wow. Porque tendrías como un supervisor que está viendo cómo te están haciendo las cosas. Y eso podría ser, perdón, o sea, eso, la constructora que está construyendo no diría, no, es que por regla yo no puedo recibir. Que está construyendo te dice que no a uno que le quiere vender, pues entonces ya no le compres, porque entonces está escondiendo. ¿Me explico? Pues claro. ¿De qué se trata? O sea, ya para empezar, gracias, y el que sigue, ¿no? Bueno, sí. Ese sería el escenario ideal. Pero si ya está construido, entonces por lo menos el profesional puede, además de verlo, que no nada más lo va a ver y va a adivinar, o con rayos X va a ver como Superman si está bien o no, pero él va a saber decir, a ver, préstame los planos estructurales, las instalaciones, bla, 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 una copia para yo revisarlos antes de que mi cliente compre. Y si el vendedor se niega, pues el que sigue, ¿no? Porque no es posible. No es posible. Si yo hago las cosas bien y quiero vender y alguien me pide eso, ahí está, velo, chécalo, no tengo nada que esconder, nada. Y te doy tranquilidad. A ese cómpralo. Te digo, a 8 meses, 3,000 no ha mandado los planos. No me quiero meter en tu caso, pero tú sabes bien que no se pudo hacer una revisión previa, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, yo recomiendo eso porque sí es posible. O sea, tampoco vamos a ser fatalistas de que todo está mal hecho, no. Claro, claro. Tampoco vamos a ser fatalistas de que se vaya a caer el edificio de 3,000, tampoco. No. Te vuelvo a repetir que si algo está cada vez más vigilado es el tema de la estructura. ¿Por qué? Porque no queremos seguir cayendo en eso, porque las normas técnicas reglamentarias de la Ciudad de México, bueno, se siguen llamando del Distrito Federal, no sé por qué, pero bueno, están muy, muy, muy completas, muy bien hechas, y si consecuentemente con eso se hacen bien, y los DROs están muy pendientes de eso, porque si no se pueden ir al tambo, entonces se están haciendo cada vez mejor las obras en la Ciudad de México. Las del 85 fue una cosa impresionantemente reveladora. Hubo columnas que vamos a exagerar, que si tenían que tener 4 varillas tenían 2, o que si tenían que tener armado en una parte donde se junta con la losa no lo tenían y se hicieron como sándwich. O sea, eso fue la cosa más patética que se pudo haber visto, porque decía un profesor, muchachos, el concreto es muy noble, pero no abusen de él. Y es cierto, el concreto es un material muy noble, pero ese ya no es un abuso, es una mentada de mamá, porque no le ponían ni armado. Y eso se dio mucho a ver en muchos edificios de la cuestión del sismo del 85. Sí. En el 2017 hubo otros problemas, no hubo la cantidad de edificios ni mucho, pero ni tantito acercado a lo que pasó en el 85, por eso mismo. Pero siguió habiendo problemas por cuestiones técnicas que ya fueron revisadas. Entonces cada vez vamos, o sea, estamos siendo muy analíticos y muy minuciosos, estoy hablando del gremio, en la cuestión de la estructura. Entonces en la estructura yo no estaría demasiado preocupado. Estaría más preocupado en esos asuntos que ellos dicen, pues ¿qué puede pasar? Si le sale el agua, pues le mando al plomero. Esa mala manera esa cero ética profesional y responsabilidad de hacer los trabajos a la ISRO con empresas que muchas veces son dirigidas por gente que no es ni ingeniero ni arquitecto, son advenedizos, gente que cree que puede hacer dinero nada más contratando maestros, que incluso las hacen sin proyecto. Tengo casos en los que maestros míos que luego les trabajan a otras personas me dicen, Arqui, quieren que haga un proyecto y no tienen planos, que yo nada más le ponga las instalaciones. A ese grado estamos llegando. Entonces no puede ser posible. Pues sí. Entonces, yo recomiendo que se asesoren de los profesionales. No le tengan miedo a los profesionales. No digan, me va a cobrar muy caro. No. Obviamente tenemos que cobrar. O sea, no somos la Madre Teresa ni Gandhi. Y tenemos que, pero a lo que voy es, apóyense de los profesionales. Para eso estamos. Somos una sociedad compuesta de muchas profesiones y hay que aprovecharlos para que tengamos los menos problemas en nuestras vidas diarias. Sí, sin duda. Repito, y que sirva como una especie de teaser trailer de que en septiembre haremos, no sé, 1 o 2, pero sí es un tema que siempre me ha
me ha interesado el asunto de los sismos, ya platicaremos un poco de ello, justamente también hablando de esta curiosidad de que pues, los dos vivimos dos sismos en dos momentos diferentes. Y por cierto, yo en la misma colonia que tuve en ese momento, pero bueno, ya lo platicaremos en su Yo momento. encantado de la vida, Quique, claro que sí, con mucho gusto. Oye, papá, en esa charla. sí, Perdón, por adelante. cierto, pues es muy interesante esto, o sea, si alguien quiere adquirir un inmueble y está justamente en este proceso que dices, o también en los que vengan, Marc ofrece ese tipo de asesorías. Y no solamente ese tipo de asesorías, sino distintas asesorías. Cuéntame un poquito también de lo que está lanzando Marc en estos días, que es justamente muy interesante porque, como bien dices, los profesionales para eso están. Obviamente, pues sí, obviamente todo tiene un costo y justamente eso va a las cosas más simples de la vida, ¿no? Me compro este plato que cuesta 2 pesos, pero igual el de gel que costaba 4, pero el de 2, pues tiene algo tóxico que me va a hacer daño. Pues entonces, pues mejor igual le meto los otros, no lo sé, pero no tengamos miedo a eso. Cuéntanos un poquito del servicio de consultoría que están reforzando y relanzando en Marc y Masa. Sí, Quique. Mira, Marc y Masa es reciente. Es una empresa que formamos recientemente, pues porque tenemos un equipo de trabajo muy completo. En el caso personal, pues he participado en todo tipo de construcciones, obras, diseños, de todo tipo, vivienda, oficinas, farmacéuticas, fragancias, terrenos, cuestiones de urbanización, industria, mucho en la industria automotriz, en fin. Y digamos, mi equipo de trabajo también, gente formada en ICA. ICA es ahorita ya no es lo que era, pero ICA fue una escuela de mucho ingeniero muy capaz, y yo tengo la ventaja de estar con gente egresada de ICA. Entonces, Marc y Masa se consolida y se vuelve empresa hace un par de años. Se le atraviesa el COVID y le atora un poquito el pie de lo que está queriendo hacer, pero estamos retomando lo que ya en forma independiente yo he venido haciendo desde hace ya, pues, prácticamente más de 20 años, ya en mi vida independiente. Entonces, todo eso lo amalgamamos y lo ponemos en una carpeta de un portafolio de servicios, y dentro de todos los servicios, pues está lo que tú comentas, que es una consultoría o asesoría, que es al nivel que se necesite, con el cliente de tipo que sea, ya sea un particular, ya sea un empresario, ya sea una industria, una firma, etcétera, etcétera. Nosotros podemos dar una asesoría para que desde la concepción de lo que quiera hacer o de lo que quiera modificar, pues tenga una opinión profesional que le permita que su inversión sea mejor aplicada, ¿no? Que tenga mayor beneficio, que él tiene la idea, él es el que genera la idea, pero que con nuestro acompañamiento profesional le abrimos esa red de especialidades en las que le podemos decir, tu idea es muy buena y si la haces de esta manera, puedes tener el mejor costo-beneficio. Entonces, eso estamos incluyendo dentro de esto, del portafolio de servicios. También estamos incluyendo lo que se llama el proyecto llave en mano, que es un acompañamiento desde el principio hasta el final. Si tú eres un empresario exitoso y que dice, oye, yo no sé nada de este asunto, yo solo quiero ampliarme y seguir haciendo negocios porque el negocio va muy bien, desde el principio nosotros te ayudamos en todo el camino a seguir, desde el análisis del sitio que puede ser mejor para tu desarrollo empresarial, hasta la cuestión de las corridas financieras, donde podemos ver si tu negocio puede ser rentable con lo que pretendes hacer, hasta el propio proyecto ejecutivo, la construcción, el programa de mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo eso viene en nuestro portafolio de servicios. Y también parcialmente podemos atacar proyectos en forma individual, que sea un proyecto eléctrico, que sea un proyecto arquitectónico, que sea uno estructural, dictámenes estructurales, dictámenes con unidades verificadoras de instalaciones eléctricas para permisos ante CFE, en fin, muy completo. Y también la construcción, obviamente, y como te repito, el programa de mantenimiento, que es sumamente importante porque todo lo que tú hagas tiene una vida útil. Si tú haces una instalación, tiene una vida útil. Si tú haces si tienes unas ventanas de X material, tienen una vida útil. Y durante su vida útil requieren ciertos cuidados para que se sigan comportando como nuevas, ¿no? Entonces todo eso requiere
ese esquema, ese listado de cosas que se tienen que hacer y esa programación de tiempos en las que se deben hacer, también las hacemos nosotros. Entonces, es una cosa muy completa. Precisamente el abanico es muy completa para que podamos tener digamos, ese crecimiento que queremos de Mark y Mazá. Y como, digamos, como corbata que se pone al final, se pone uno el traje y al final la corbata, nuestra línea principal que queremos ir poco a poco consolidando es la cuestión del desarrollo inmobiliario. Del desarrollo inmobiliario a través de generar un grupo de gente que confíe su capital con nosotros, que ellos pongan el capital y nosotros pongamos la experiencia para llevar a cabo proyectos exitosos en el mundo inmobiliario, para que podamos tener el control de las cosas, que no estemos haciendo una construcción con un proyecto de alguien que lo hizo mal, sino que hagamos todo el paquete completo, que tengamos la ventaja de poder saber que estamos haciendo un proyecto muy bien hecho, que ese nos va a llevar a una construcción muy bien hecha y que va a terminar una relación muy, muy agradable y muy adecuada entre el que lo hizo y el usuario. Entonces, ese es algo que también queremos impulsar definitivamente, y con una visión muy importante con los temas que tienen que ver con el cambio climático, con el cuidado con el planeta, con el uso racional de los recursos naturales, con todo lo que tiene que ver con la tecnología net zero, con ese tipo de cuestiones que están tan importantemente tomadas en cuenta hoy en día de las cadenas productivas, de que seamos lo más limpios posibles, pese a las mentalidades de gobiernos actuales. Entonces, con esa filosofía nosotros queremos impulsar la cuestión de los desarrollos inmobiliarios y suena muy interesante. Entonces, el equipo lo tenemos, la gente especializada, lista para que en cuanto se presenten estos proyectos podamos atenderlos de manera completa y feliz. Y quiero aprovechar, ya que estoy hablando de la empresa, que en lo personal, últimamente he estado pensando todos estos asuntos que han venido dándose, tanto el tuyo como el de la línea 12, como todo esto, y me siento con unas ganas de dar consejos, de platicar sobre estos temas, y quiero decirte que no sé de qué manera voy a promover, pero a partir de ya, yo estoy dispuesto a cualquier persona, empresa, lo que sea, a dar comentarios que nos lleven luego a alguna otra cosa, pero gratis. O sea, yo puedo dar algún consejo, digamos que vamos a hacer algo simple, es que la señora dice, oiga, arquitecto, es que ¿por qué se me estará saliendo el agua en no sé dónde? Y digo, bueno, pues puede ser esto, puede ser lo otro, o sea, orientarlas, dar una orientación que igual luego nos pueda llevar a hacer alguna cosa, pero que no es la finalidad. La finalidad es compartir la experiencia que tenemos para la gente que tenga alguna situación, llámese como se llame. Nada más la única cuestión es que nos avisen por WhatsApp, y por WhatsApp podamos programar alguna reunión y platicar y darles nuestros consejos, porque pues si uno tiene experiencia y si uno ha acumulado tantas cosas a lo largo de la vida, pues no tiene por qué guardarlas y encerrarlas en un cajón, ¿no? Hay que darlas, ¿no? Entonces, sí. De una vez doy mi teléfono WhatsApp, es el 55 40 54 06 22. Sí, de todas maneras también en los detalles de este episodio voy a poner otra vez los datos de contacto de Mark y Mazá. Constantemente están presentes en cada episodio de Enrique Figueroa MX, pero pondré sobre todo mucho énfasis en el asunto de WhatsApp. A ver, es una asesoría de un profesional y les está diciendo que gratis. Yo no desdeñaría para nada esa oferta, y estaremos haciendo también algo mucho más adelante al respecto sobre eso, papá, además de que también, y digo, no se menciona en las recomendaciones, pero pues obviamente lo pueden hacer a través de acá. Entonces, si ustedes también quieren mandar sus comentarios a través de nuestros contactos, ahí está contacto@enriquefigueroa.mx y el propio sitio enriquefigueroa.mx, pues desde luego que lo pueden hacer, y estaremos armando muchas más de estas cosas a futuro. Entonces, pues nada, papá, de verdad, no sé si quieras añadir algo más. Podemos hacer, y lo vamos a hacer, varios episodios más en el futuro sobre este tema. Te digo, como un libro de texto podemos tener N cantidad de los mismos. Y pues algo más que quieras añadir. Pues antes que nada agradecerte, Quique. Primero felicitarte porque me parece muy, muy bueno tu serie de podcast.
los temas que abarcas. Me parecen muy interesantes las gentes que entrevistas, gente con mucha experiencia. Digo, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo con la gente que haces entrevistado en los temas que tocan. Muy, muy, muy padre lo que haces. Y yo estoy muy contento de que me hayas invitado, porque si algo me gusta es hablar de lo que me apasiona, que es el diseño y la construcción. Pues nada, pues de verdad yo disfruté mucho la charla y pues feliz Día del Padre. Eso no te exime que me mandes mi regalo, condenado. Oh, sí, yo pensé que sí. Muy bien, pues muchas gracias, papá. Por cierto, nos vamos además de nuestros promocionales habituales, el día de hoy tenemos una sección que se llama Cadena de Favores. Creo que no lo he estado mencionando, pero en esta cadena de favores ustedes también pueden mandar sus audios a los contactos que están en enriquefigueroa.mx y si tienen un negocio, servicio, aquí hay un espacio para promoverse. Y también eso, y lo menciono, lo estaremos evolucionando en algo que justamente estaba platicando con mi papá, que será una serie de charlas, estamos pensando que sean mensuales, en donde podamos reunir pues, gente que está haciendo diversas cosas. ¿Qué haces? Ah, yo me dedico a hacer esto. Y en una de esas charlas, alguien dice, ah, pues yo quiero algo relacionado a eso. Ver de qué manera nos damos las manos, ¿no? Nos apoyamos y vamos viendo qué sumamos, ¿no? Entonces, estén al pendientes, estaré difundiéndolo a través de las redes y de Enrique Figueroa MX y para que también se sumen, entonces, pues eso también viene, papá. Me gusta mucho esa idea. Y al respecto quiero decir que como sociedad debemos aprender de otras que se apoyan mucho entre sí. Nosotros somos muy dados a ser individualistas, a que si me va bien a mí, me vale lo que le pase al otro, y no. Debemos ser una sociedad que nos apoyemos entre nosotros mismos y eso nos va a dar una potencia enorme, porque capacidad en este país hay mucha, mucha, pero unión casi no. Sí, sí, sin duda. Por cierto, mencionaste al señor Coleman, al ingeniero Coleman, y siempre, también por mi pasado educativo, me acuerdo mucho de los alemanes, ahorita están justamente disputando la Eurocopa, ¿no? Y siempre me acuerdo de eso, ¿no? O sea, técnicamente, pues no son los mejores, ¿no? O sea, mejor ve a Brasil, ve a Argentina, te encontrarás a gente mucho más capaz técnicamente. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Trabajan en equipo. Y trabajan en equipo de una gran manera, tanto que pues, recientemente le ganaron, bueno, recientemente hace unos años a la Argentina de Messi. Y pues también siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, 2 guerras mundiales los destrozaron y pues ahí están, ¿no? Así es. Está como potencia europea. Alemania hay que ver justamente, como bien dices, de otras sociedades también y aprender de ellas. Pues muchas gracias, papá. Repite tus redes sociales por acá, ¿dónde te pueden seguir? Mira, estamos bueno, la web es marquiamx.com. En Facebook también estamos así. En Twitter me cuesta mucho trabajo saber si es marquiamx, pero creo que así estoy, como marquiamx. Sí. Y en Instagram también. Entonces tenemos, no de pronto dejamos de publicar, pero en cuanto se puede, publicamos cosas que creemos que son interesantes. Exacto. Pues ahí para que sigan. Y otra vez el WhatsApp. El WhatsApp es el 55 40 54 06 22. Jorge Figueroa Márquez, a sus órdenes, arquitecto. Muchas gracias, papá. Cuídate mucho. Nos vemos en un episodio más y nos escuchamos semanalmente en la cápsula de Mark y Mazá. Un abrazo. Nosotros nos vamos a la cadena Favores. Sigan en esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Ya regresamos. Cadena de Favores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, crítico de cine, director de cinegarage.com, productor y conductor del podcast Cine Garage, por supuesto todo enfocado al aprecio y al disfrute del cine en general, y por eso vengo a invitarlos a un curso virtual que vamos a dar a partir del 13 de julio que se llama Desmitificación de la época de oro del cine mexicano. No importa en qué parte de México o del mundo se encuentren, ustedes lo van a poder ver en directo cuando se realicen las clases o revisar las grabaciones que vamos a hacer de cada una de ellas. Vamos a comenzar el 13 de julio, serán clases semanales de 2 horas cada una, cada martes de 19 a 21 horas hora del centro de México,
y vamos a revisar la época de oro del cine mexicano desde la óptica contemporánea, sin llegar a la cancelación de estas grandes películas que a nivel técnico y artístico son insuperables. Es decir, vamos a revisar si había discursos machistas, sexistas, racistas, clasistas, cómo se veía al rico, cómo se veía al pobre, al campo, a la ciudad, y por qué se hacía de esa forma. Por supuesto, todo ocurrirá en el contexto histórico en el que estas películas surgieron. Vamos a ver quién las hacía y por qué se trataba a estos temas, o por qué reflejaban estos pecados, estos clichés, estos estereotipos y estas inclinaciones que hoy están completamente fuera de lugar. Repito, no vamos a cancelar las películas, las vamos a revisar, las vamos a entender y vamos a ver cómo es que esos pecados se siguen repitiendo en el cine mexicano contemporáneo o no. Ahí es donde va a estar abierta la discusión y a donde están, por supuesto, todos y todas ustedes invitados. Repito, iniciamos el 13 de julio, el precio son 1,500 pesos, aunque la comunidad Cine Garage, a donde se pueden suscribir en www.patreon.com/Cine Garage, tiene un descuento del 20%. Informes directamente en el correo joaquin@cinegarage.com o por WhatsApp al 55 49 67 39 73. Ahí nos vemos. www.enriquefigueroa.mx. Nuestra recomendación para el fin de semana. Matilde es una mujer mayor, una mujer que perdió recientemente a su esposo Porfirio. Sin embargo, el fantasma de él, literalmente, la sigue molestando. Porfirio fue durante toda su vida una sombra que no la dejaba crecer ni ser feliz. A pesar de eso, Matilde trataba de sobrellevar sus días. Una vez liberada de Porfirio, intentó retomar su vida. En el sitio donde vive Matilde se encuentra Miguel, un joven adolescente que vive también su propio dilema. Lo iremos descubriendo a lo largo de la historia. La película se llama Cosas Imposibles y la dirige Ernesto Contreras. Es una película hermosa, una película entrañable y muy emocionante que, sobre todo para estos días en los que vivimos, y perdón que lo sigamos reiterando, termina siendo un apapacho para el alma. Dos soledades que se encuentran, dos soledades que se necesitan y dos soledades que se acompañarán para vencer sus propios demonios. Matilde en contra de Porfirio. Miguel en contra de muchas otras cosas. Asistan a los cines, tengan cuidado, cuídense, vayan con seguridad, pero vayan, sobre todo, a dejarse llevar por una historia que les emocionará, les regalará justamente un apapacho a su corazón y les dejará una enorme sonrisa, se los aseguro. Cosas Imposibles de Ernesto Contreras está ya en cines. @EnriqueFAMX en Twitter. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y así terminamos este episodio del podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Les agradezco muchísimo que me sigan acompañando en este esfuerzo que literalmente hacemos semana a semana para poderles entregar un episodio más. Muchas gracias una vez más a mis Patreon. Muchas gracias Claudia Villegas. Muchas gracias Ligia Plácido por sumarse como siempre. Y muchas gracias a ustedes. Me gustaría que se hicieran presentes en las redes sociales diciéndome qué es lo que les parece el podcast, cómo lo van llevando, qué temas inclusive les gustaría escuchar. Ya saben, si les gusta mucho, compártanlo. Si les gusta muchísimo, formen parte de los Patreon. Por cierto, y nada más les anticipo, además de la invitación a que ustedes mismos también se sumen a esta cadena de favores, en donde le agradezco mucho a Eric Estrada, mi amigo, que haya sumado también su propia voz para esta sección. Ustedes háganlo. Tienen servicios, productos, quieren anunciarlos. Aquí hay un espacio absolutamente gratuito en el que ustedes van a poder hacerlo. Por favor, contáctenme en contacto@enriquefigueroa.mx. Y lo siguiente, y lo que les decía anteriormente, vamos a tener un nuevo podcast en la familia de Enrique Figueroa MX. No les voy a adelantar mucho, pero si a ustedes les gusta leer,
y yo creo que con eso los voy a dejar ahí como en suspenso. Estén atentos, me dará mucho gusto que conozcan este nuevo proyecto. Si ustedes mismos tienen algún nuevo proyecto que quieran trabajar, aquí estamos en Enrique Figueroa MX, listos para trabajar con ello. Sin más, yo me despido, soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos la próxima semana con más. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.